la palabra a Matías Rodríguez. Ministro, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Un gusto su presentación. Quiero contarle que a medida que usted hablaba y daba los detalles, me llegaban permanentes mensajes de la Sociedad de Tierra del Fuego, contentas y agradecidas por la entrega. Usted sabe que nuestra isla, la isla de Tierra del Fuego, nuestra provincia, tiene una relación particular con las fuerzas, por su historia, por la cercanía misma que tenemos cotidianamente. Y simplemente quería decirle, ministro, que la entrega que ha demostrado nuevamente las fuerzas en Tierra del Fuego, con los operativos que usted bien ha mencionado, fueron de mucha importancia para nuestra ciudadanía en toda la provincia, y quería aprovechar su visita, tenerlo hoy en la comisión, para poder destacar y que le haga llegar a los responsables del Comando de Emergencia nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. Para las próximas reuniones, sí, no quería aprovechar esto, poder hablar, se lo dejo quizá para después, la situación de la campaña antártica. Sé que estamos pronto a las semanas o a los meses en donde se fortalece el operativo, saber si va a tener algún cambio, si ya pueden proyectar alguna modificación respecto a esto, o si la vamos a poder realizar a la campaña con normalidad. ¿Qué piensa respecto a esta situación? Pero no es algo para responder precisamente en esta ocasión, simplemente es una inquietud que tenemos. Sí quería, repito, poder agradecer la entrega del personal de las fuerzas, de sus autoridades y el compromiso del Ministerio. Tiene la palabra el senador Cobos y se prepara el senador Tayana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agustín, un gusto. Bienvenido acá al Senado virtual. Bueno, quería expresarle mi personal reconocimiento, que creo que va a hacer eco en todos los senadores, a usted por la iniciativa que tomó inmediatamente para poner a disposición la Fuerza Armada y toda su capacidad logística en esta crisis que estamos viviendo. Así que transmita de parte mía, y creo que lo puede hacer sin lugar a duda en nombre del Senado de la Nación, un especial reconocimiento a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Una consulta, Agustín. He visto desplegar, bueno, entre otras tareas, la formación de hospitales de campaña. Sabemos que cuentan las Fuerzas Armadas con hospitales militares. Entonces quería saber más o menos qué capacidad, obviamente que sé que se está coordinando con el Ministerio de Salud, pero qué capacidad se puede ofrecer en caso de que lleguemos a un pico, sobre camas disponibles de terapia intensiva y respiradores, sean los existentes o lo que hablaste recién en cuanto a girados por el Ministerio de Salud. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. El senador Tayana y se prepara el senador Páez. El senador Tayana. ¿No está el senador Tayana o no le habilitaron el micrófono? Bueno, senador Páez, luego volvemos al senador Tayana. Bueno, muchas gracias, presidenta. Ministro, estimado Agustín, buenas tardes.
Es un lujo que estés en el Senado dándonos una valiosa información. Y yo creo que ha sido muy acertado el presidente de la Nación al colocar en la cartera de defensa una persona que ya tenía 2 años y medio, casi 3, cuando nos arrancaron a nuestro jefe de bloque allá por mediados de 2013 para asumir esta responsabilidad muy importante. En este marco, una vez se pregunta, acotado a la Ley de Defensa Nacional, cuál es el rol de la Fuerza Armada. Pero justamente, bien lo has dicho, la Ley de Seguridad Interior expresamente faculta de lo que sería la logística y fundamentalmente sanidad a las Fuerzas Armadas a inmiscuirse en una situación como esta, que es naturalmente de fuerza mayor, una situación extraordinaria en la Argentina, donde inclusive estamos hasta aislados. Mi pregunta es, nosotros sobre no sé si fin de año o comienzo de año, inmediatamente sancionamos la ley autorizando los ejercicios militares. Siempre hay ejercicios militares planificados intrafuerzas armadas, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de cada Fuerza Armada, y los ejercicios militares que se planifican con Fuerzas Armadas del exterior, que creo que lo sancionamos extemporáneamente, la ley salió sobre principios de este año, ¿no es cierto? Quería saber si yo creo que eventualmente están todos suspendidos y cuál es la planificación en la materia sobre este aspecto que creo que ha sido también sobreviniente a esta emergencia nacional en materia sanitaria que estamos viviendo todos. Esa era mi consulta. Y muchas gracias. Gracias, senador Páez. Tiene la palabra el senador Bullrich y se prepara la senadora Sarmón. Gracias, presidenta, y le agradezco al ministro, también como el senador Cobos y seguramente todos, quiero también felicitarlo por el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas durante esta situación de emergencia, aprovechando su capacidad logística, así que la verdad que es un trabajo muy destacable y de nuevo agradecer la presencia. Quería sacarlo un poco del eje de la pandemia, ministro, y sí preguntarle por algo que ha surgido en las últimas horas, que es una preocupación, que es obviamente la situación del fondo de inversión, dado la actual crisis económica que surge de esto, y en particular referido a un tema que es la inversión en los OPC, que son muy importantes para el control del Atlántico Sur. Han surgido también en las últimas horas algunas versiones de un aumento de la pesca ilegal en la zona del Atlántico Sur. Entonces quería ver si nos podía informar un poco cuál es la conformación actual, cómo está evolucionando eso y si se podrá mantener la inversión planificada también para acompañar y desde esta comisión cualquier necesidad que tenga el ministerio para seguir con esas inversiones que son tan importantes para controlar nuestros recursos naturales. Muchas gracias. Senadora Sarmún, se prepara la senadora Blas. No está la senadora Sarmún, la senadora Blas. Gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes, ministro. Además de agradecerle la presencia en esta reunión de comisión, destacar, la verdad, tamaña envergadura de la asistencia del ejército y de la cartera que usted conduce en esta terrible emergencia. En su informe, la verdad que ha respondido una serie de inquietudes que personalmente tenía. Creo que no ha quedado nada a responder, pero usted ha hecho mención a Catamarca justamente en sus palabras y ha manifestado que a la única provincia que no se ha concurrido es porque acá no tenemos una unidad del ejército argentino
verdaderamente esto es así y que en el futuro se pensaría en la instalación de esta CAMEL. Yo creo que es necesario que aunque en nuestra Catamarca, aún en esta emergencia en particular, seguimos manteniendo el 0 y los catamarqueños estamos empeñados en cuidar ese 0 caso que tenemos hasta el día de la fecha, que nuestro gobierno ha trabajado y trabaja muy fuertemente. Vivimos en una provincia que es limítrofe con otras, como con Chile, una provincia que tiene el 70% de zona montañosa, sumamente sísmica, en fin, estamos expuestos a algunas adversidades que nunca suceda, pero que alguna vez podemos tener necesidad de la asistencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército particular. Entonces, concretamente es que se piensa o qué se tiene avanzado para Catamarca en este sentido. Muchas gracias. Hola, me habilitaron. La senadora Zapac y después la senadora Cernún. El senador Tayana, que está interesado en hacer preguntas al ministro, está con problemas de conexión y está tratando de volver a incorporarse a la reunión. La senadora Zapac. Gracias, presidenta. ¿Me escuchan? Sí, ministro, perfecto. Mucho gusto, Agustín, un placer escucharte. Y bueno, primero que todo, la gran satisfacción de saber que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político y que comprenden que esta situación especial de la epidemia los ha movido a la colaboración y me da tremenda satisfacción saber que cuando ustedes llegan y cuando se retiran son aplaudidos por la población. Eso hemos sufrido la dictadura, realmente escuchar relatar esto que nos has dicho causa enorme satisfacción. Pertenecer a un gobierno donde las Fuerzas Armadas responden al poder político. Y después la pregunta de tu exposición, que fue muy exhaustiva. Me llamó poderosamente la atención el rango de temperatura del servicio meteorológico, donde determinan que en temperaturas del 5 grados a 11 grados sería la más favorable para el desarrollo de la epidemia. ¿Me podrías dar alguna precisión más con respecto a esto? Es la primera vez que lo oigo. Muchas gracias. La senadora Cernún y ya volvió el senador Tayana, así que luego el senador Tayana. Gracias, presidenta. Primero felicitarla por la presidencia de la comisión en el Senado de la Nación. Es un verdadero orgullo para nosotros que usted la presida. Y gracias. Al ministro, a Agustín Rossi, a quien realmente le quiero expresar mi orgullo también y mi agradecimiento, porque la verdad es que yo lo escuchaba con atención cuando Agustín expresaba la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Defensa de la Nación, y entiendo que esta posición y esta tarea que se está llevando realmente es importantísima desde el punto de vista de nuestro país, no solamente por el aporte y la ayuda que las Fuerzas Armadas están significando en esta situación de excepcionalidad, de pandemia, sino también por la relevancia desde el punto de vista político que tiene después de la guerra de Malvinas, el impacto, ¿no?, de la tarea que se está llevando adelante y que, como bien decía antes la senadora, esta tarea esté supeditada a las instrucciones del poder político.
En este sentido, Agustín, preguntarte cuáles son las próximas funciones que van a llevar adelante en la regionalización que tienen pensada en todo el país y a que vos hacías mención. Si en función justamente de este refuerzo presupuestario que ha definido el presidente de la Nación, hay alguna cuestión que te parezca que hay que reforzar en torno a la ayuda sanitaria y a la ayuda humanitaria que está llegando, no solo desde el punto de vista alimentario, a las distintas regiones del país, y centrarme un poco, por supuesto, en nuestra provincia, porque vos sos santafesino, tanto en la provincia de Santa Fe como en la de Entre Ríos, que entiendo que forman parte de la misma región que vos mencionaste. ¿Cuáles serían las acciones concretas próximamente que se estarían llevando adelante? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro. Gracias. Gracias, Marilyn. Tiene la palabra el senador Parrilli. Gracias, presidenta. Y Agustín, un gusto saludarte. Muchas gracias por la exposición. Hiciste mención a las conversaciones que había mantenido con miembros de las Fuerzas Armadas de los países limítrofes. Concretamente quería preguntarte si hay alguna acción conjunta que se haya planteado llevar adelante entre las Fuerzas Armadas de los otros países, sobre todo en cuestiones de logísticas, en cuestiones que tienen que ver con el traslado de residentes de unos países a otros, y fundamentalmente si los organismos multilaterales en los cuales está inserta la Argentina y el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, hay en esos organismos multilaterales alguna acción conjunta que se haya planteado con respecto al tema del combate al coronavirus. Muchas gracias. Gracias, senador Parrilli. ¿Algún otro senador que no se haya alcanzado a anotar y que le quiera hacer preguntas al ministro antes que volvamos al ministro para que conteste? El senador Tayana sigue con problemas de conexión. María Teresa González, estoy viendo que está levantando la mano. Tiene la palabra, senadora. Sí, muy buenas tardes, señor ministro. Felicitarlo, realmente una exposición muy vasta, muy exhaustiva, y precisamente yo vengo de una provincia limítrofe, como lo es la provincia de Formosa. Al igual que la provincia de Catamarca, nosotros también todavía no tenemos ningún índice ni caso de coronavirus. Precisamente al respecto, y reforzando algunas de las preguntas que ha realizado el senador Parrilli, me gustaría que si podía explicarnos los distintos, por sobre todas las cosas, protocolos que se vienen dando con respecto a lo que son los corredores sanitarios específicamente, la incidencia de su ministerio en esta área específicamente, y por sobre todas las cosas, las planificaciones futuras con respecto a una disposición que se ha realizado y que se ha vuelto a ratificar a través de DNU con respecto al no ingreso a territorio argentino. Muchas gracias, muy amable. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Rodas y se prepara la senadora Jiménez. No lo escucho. Rodas tiene anulado el coso.
No lo escucho al senador Rodas. Hola, ahí sí, ahí está. Señora Presidenta, ¿me escucha ahora sí? Perfecto, muchísimas gracias por atenderme. La verdad que, primero y principal, un saludo a todos los senadores, en especial a nuestro ministro. La verdad que es un placer poder verte, Agustín. La última vez que te vi lo atendí personalmente en mi despacho aquí en la ciudad de Fontana. Para nosotros es una gran satisfacción, un orgullo tenerte ahí como ministro, porque sabemos plenamente tu compromiso con el proyecto de poder llevar adelante este deseo de todo el pueblo argentino de poder mejorar nuestra calidad de vida. En especial quiero agradecer enormemente a todo el personal de las Fuerzas Armadas. La verdad que aquí en nuestra provincia hemos visto, en particular también aquí en la ciudad de Fontana, la acción humanitaria y el compromiso que tienen con esta lucha tan bestial que tenemos contra esta pandemia que realmente inesperadamente nos está asolando en el mundo. Pero quiero hacerte una sugerencia o una pregunta concretamente. Si es que, dado un grado de extrema necesidad, está previsto convocar al personal retirado dentro de los 60 años y fuera de los grupos de riesgo. ¿Por qué motivo? Porque es muy interesante que ustedes tengan previsto en una situación extrema que se habilite inclusive un registro de voluntarios para poder cumplir esa tarea, porque destacamos el compromiso y la vocación de servicio que tienen las Fuerzas Armadas para con esta democracia. Y por eso no quería dejar de sugerírtelo. Y desde ya ha sido un placer ver. Me encanta todo el despliegue y todo lo que has podido explicar de qué manera las Fuerzas Armadas están comprometidas en esta situación. Muy buenas tardes y ha sido un placer poder estar en contacto con todos ustedes. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Jiménez y luego el senador Mera. No tiene habilitado el micrófono la senadora Jiménez. Hola. Ahí está, senadora. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, felicitar a Nancy. Para nosotros es un orgullo que presida esta comisión y agradecer al ministro su presencia en un momento donde toda la lucha en el marco de la pandemia es también la lucha por la reafirmación de la democracia. Y entiendo que el Ministerio de Defensa cumple un rol fundamental porque es garantizar que las Fuerzas Armadas vuelvan a su rol natural, que lo cumplieron históricamente en etapas muy decisivas para la patria, y hoy sin duda esta también lo es. Es una situación muy decisiva para el futuro de la Argentina en la región y en el mundo. Bueno, ministro, yo soy senadora por Salta. Para nosotros es una gran preocupación la situación de frontera. Tenemos una frontera muy amplia y muy complicada, fundamentalmente la frontera con Bolivia. Tenemos algunas poblaciones como Los Toldos, por ejemplo, el municipio de Los Toldos, que está en el límite con Bolivia y que para poder comunicarse con los municipios vecinos de la provincia de Salta, tiene que ingresar al territorio de Bolivia, tiene que llegar a otra población que se llama La Mazmorra y desde allí hacer luego una herradura y poder ingresar de nuevo al territorio argentino para comunicarse con sus municipios vecinos. Este es un tema de gran preocupación porque durante estos 45 días hemos tenido diferentes situaciones. Es un tema que lo venimos abordando con Cancillería, pero entiendo que la custodia y la defensa efectiva de estas fronteras y el control lo hacen las fuerzas de seguridad. Y en esto, digamos, como es una zona de límite entre dos países, de frontera internacional, quiero preguntarle cuál es la experiencia, cuál es la práctica y cuál es el informe, es decir, cómo se ha ido resolviendo estas dificultades. Que nosotros sabemos que es una frontera caliente y en una situación como la que estamos viviendo actualmente, la situación está agravada. Bueno, muchas gracias. Me interesa mucho su informe, su visión, cuál es la identificación de cuáles son esos problemas más graves que se perciben en la situación de frontera
y cuáles son las medidas que han adoptado para poder controlar la situación. Gracias. Gracias, señora senadora. Le tocaba al senador Mena, pero si tiene la gentileza le vamos a pasar la palabra al senador Tayana, que está con problemas de conexión y antes que se le vuelva a cortar pueda hacer las preguntas al ministro. Gracias, senador Tayana. Bueno, muchas gracias, senadora. Felicitaciones por su presidencia. Felicitaciones al ministro, mi querido amigo Agustín, a los jefes de las fuerzas y al jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Paleo, por llevar adelante esta tarea. Primero, mi reconocimiento, porque creo que se está haciendo una tarea muy significativa, y luego una pregunta y un comentario. La pregunta es, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que yo represento, me queda clara la tarea que se desarrolla en el GBA, en el Gran Buenos Aires, la área metropolitana. No me queda claro qué participación tiene las Fuerzas Armadas en relación a los otros tres grandes conglomerados urbanos de la provincia, es decir, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Esa sería la pregunta o la inquietud. Y la segunda, la observación es, bueno, este despliegue de las Fuerzas Armadas muestra, creo yo, no solo la importancia de las mismas, sino la imprescindibilidad del reequipamiento de las mismas. Todos sabemos las limitaciones que tienen, las dificultades presupuestarias que han tenido y la estrategia que antes de ser ministro el diputado Rossi había puesto en marcha para crear un fondo de reequipamiento de las fuerzas. Creo que eso se hace más evidente, su necesidad y su importancia y quizás también su urgencia en este momento. Nada más, señor senador. Gracias, senador Tayana. Ahora sí tiene la palabra el senador Mena, luego la senadora Durango y estaríamos cerrando la serie de preguntas para que el ministro luego les pueda responder. Tiene la palabra el senador Mena. Gracias, presidenta. La felicito por su designación. Aprovecho para saludarlo al ministro y agradecerle su exposición. Simplemente para adherir a la inquietud de la senadora Blas sobre la particularidad de Catamarca, haciendo una aclaración que creo que vale la pena por si alguno no lo tiene presente. Tanto el coronel Ferrari como el mayor Castelli han estado en comunicación permanente con las autoridades de la provincia de Catamarca, ofreciendo personal, ofreciendo logística, ofreciendo recursos. Así que también aquí, ministro, agradecerle a usted y a los jefes de las fuerzas, porque nos hemos sentido muy acompañados más allá de esa situación particular por las Fuerzas Armadas Argentinas. Gracias, senador Mera. Tiene la palabra la senadora Durango y luego me pidió hacer una pregunta al ministro la senadora Larraburu. Bueno, muchas gracias, Nancy. Felicitaciones. Me gusta que una mujer esté presidiendo la Comisión de Defensa. No es muy usual esto, así que te felicito doblemente. Ministro, ha sido un gusto escucharlo, escuchar su explicación, escuchar lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en este momento de tanta crisis, y quiero aprovechar para agradecerle a la Unidad La Pampa del Ejército Argentino, que desde hace un mes también trabaja codo a codo con el gobernador Sergio Silioto para potenciar la prevención del COVID-19. Quisiera preguntarle, usted sabe que yo soy la presidenta de la Banca de la Mujer y siempre estoy insistiendo en este tema, pero quisiera preguntarle si han tenido algún caso de violencia de género dentro de las fuerzas y cuáles son las medidas que han tomado. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Larraburu. Buenas tardes, presidenta. Adherir también a las palabras de los senadores y senadoras preopinantes, felicitarla por la designación. La verdad que es un gran orgullo que usted, mujer, esté al frente de esta importante comisión. Por supuesto, también felicitarlo a
al senador Bereltinec de mi provincia por la secretaría, y bueno, agradecerle al ministro, es siempre un gusto y un placer escucharlo. Agradecerle en nombre de todos los rionegrinos y fundamentalmente aquí de los barilochenses por el gran trabajo que están haciendo las fuerzas federales en nuestra región, y consultarle respecto a un tema puntual. Sé el gran esfuerzo que están haciendo con la repatriación de argentinos, y estamos trabajando también en conjunto con Cancillería, pero hay un contingente muy importante que aún queda en Andorra. Yo no sé si, bueno, si usted, más de 200 y pico de instructores, si usted tiene posibilidades de intermediar para que este importante grupo de barilochenses, de rionegrinos, puedan estar integrando las listas de los próximos vuelos de repatriación. Muchas gracias, señor ministro, y gracias, señora presidenta, por su generosidad. No, por favor. Señor ministro, le damos la palabra para que pueda responder a las inquietudes que nos han planteado los senadores. Bueno, voy a tratar de ir por orden, espero no olvidarme de nada. El senador Matías Rodríguez hacía referencia a la tarea que viene realizando la Armada Argentina en Tierra del Fuego. La verdad que nosotros la valoramos muchísimo. La presencia de la Armada allí es una presencia significativa y viene haciendo una tarea de muchísima calidad, así que gracias por el reconocimiento, y decirle que ya empezamos a planificar la campaña antártica de verano, y que la idea es obviamente realizarla de la misma manera que la veníamos realizando todos los años, con seguramente la totalidad de las precauciones que tengamos que tomar habida cuenta de la situación de la pandemia, pero la idea es en principio realizarla y la venimos planificando como si fuese en ese sentido, digamos, ¿no? Así que ya empezamos con esas acciones. El senador Cobos, gracias por el reconocimiento, también a Julio. Lo dije en la exposición, pero lo repito, tenemos 17 hospitales militares. A esos hospitales militares le hemos agregado 2 hospitales reubicables, uno del Ejército y otro de la Fuerza Aérea. El del Ejército funciona en el Hospital Militar de Campo de Mayo y el de la Fuerza Aérea en el Hospital Aeronáutico, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Pompeya. Tenemos 124 camas críticas en totalidad del sistema, 372 camas intermedias con posibilidad de que se amplíen a camas críticas, y 364 camas generales que venimos ampliando claramente. El total del personal son 3.628 entre médicos y enfermeras militares, 1.354 médicos y 2.274 enfermeros militares. El Hospital Naval incorporó ya hace 15 a 20 días un equipo de laboratorio para poder hacer análisis de COVID en forma independiente del Malbrán. Fue legitimado obviamente por el Malbrán, que es la cabeza, y estamos en el mismo sentido trabajando con el hospital militar del Ejército, que está en la avenida Luis María Campos, para que su laboratorio también pueda ser legitimado o habilitado por el Malbrán para hacer análisis de COVID en forma independiente, ¿no? Estamos montando en la Apostadero Naval un centro de aislamiento y atención médica, que seguramente va a estar terminado de montar para los primeros días de mayo, y vamos agregando en donde podamos y en la medida que el Ministerio de Salud nos los da, distintos respiradores en distintos lugares. Llevamos a Córdoba hace 15 días, 2 al Hospital Aeronáutico, y llevé 1 al Hospital Militar de Paraná la semana pasada. El senador País
También gracias por el reconocimiento, Mario. Me preguntabas por los ejercicios militares. Es cierto que se aprobó la ley ya tarde, porque los ejercicios militares van de junio a junio, y se aprobó en enero, o sea, en diciembre creo que se aprobó, en las extraordinarias de diciembre. Y bueno, ahora obviamente que está todo suspendido, entre comillas, en función de que además la mayoría de los países tenemos cerradas nuestras fronteras, digamos, ¿no? O sea que la posibilidad de realizarlos va a ser muy difícil o con algún esfuerzo de complementación muy fuerte y que será parte de una decisión, ¿no? Porque justamente por esto, digamos, ¿no? Habría que ver si en este marco que decía anteriormente de complementación entre los países de América Latina pueda haber algún ejercicio que estuviese programado que nos sirva a inscribirlo dentro de la problemática del COVID. En ese sentido estaría de acuerdo, ¿no? De hecho, nosotros mandamos, creo que debe estar en el Senado o en diputados, ya mandamos el proyecto de ley de los nuevos ejercicios para el año siguiente, también ya lo mandamos, pero empezarían a regir en el segundo semestre del año. El senador Bullrich, supongo yo que el fondo de inversión, bueno, primero me pregunta por las OPB, bueno, la inversión de las OPB es una inversión de 287 millones de euros. El gobierno anterior, la gestión anterior, pagó una especie de seguro para llevar adelante la obra y ahora eso exige una financiación, esos 287 millones de euros se devengan en forma financiada durante 11 años y medio a partir de ahora. Son vencimientos semestrales, 13 millones y medio en junio y 13 millones y medio a fin de diciembre de euros. Es una acción que lleva adelante el Tesoro, entiendo que no hay ningún tipo de problema, es un acuerdo país-país entre Argentina y Francia, así que Naval Group, que es la empresa que construyó los OPVs, es una empresa que el 60-65% es de capital del Estado francés, o sea que es una empresa con mayoría estatal, y de hecho el presidente lo designa el presidente de Francia, el presidente de Naval Group, hace pocos días cambió, así que entiendo yo que no va a haber ningún tipo de problema independientemente de la situación general de la deuda argentina. Yo no sé si lo del fondo de inversión era referido al FONDEF, el proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que está en el Senado. Vuelvo a decir lo que dije siempre. Yo entiendo que tiene que haber un fondo específico para financiamiento de las Fuerzas Armadas. Se necesita mayor equipamiento, mayor logística para todo, inclusive para lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En términos generales. Mire, una de las cosas, y Julio Martínez está allí escuchando, cuando charlamos con los exministros, es revalorizar esto que estamos haciendo ahora, que dentro de la doctrina de defensa y la doctrina militar, dentro de las misiones secundarias de las Fuerzas Armadas, y en la revalorización significa, bueno, mejor equipamiento para desarrollar estas cosas, además de mayor capacitación del conjunto del personal militar. Entonces yo entiendo que ese fondo es importante porque sobre todas las cosas a una fuerza como las Fuerzas Armadas y a un ministerio que planifica tener un flujo de fondos permanente durante todos los años, independientemente del monto, nos va a permitir, sin ninguna duda, lograr en el futuro un equipamiento acorde de las Fuerzas Armadas. Si hay algo que yo creo que tendría que dejarnos esta pandemia, lo que sería bueno es que nos deje a los argentinos la posibilidad de discutir una política de defensa y de la necesidad de tener una política de defensa. La política de defensa hace a la autoestima de los pueblos, digamos, ¿no? Creo yo. Entiendo yo que teniendo una política de defensa, un pueblo que tenga una política de defensa se siente defendido, está valorizado. Y creo que el equipamiento de las Fuerzas Armadas, tal cual lo dice el proyecto del FONDEF y tal cual lo dice la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas,
tiene que buscar a una matriz que vaya en este sentido, en el sentido que lo decía. El equipamiento tiene que ser, primero, fortalecer el material existente, ver qué material existente se puede recuperar, ver qué son las cosas que se pueden fabricar en la Argentina, y por último, si hay alguna que se debe comprar, se deberá comprar. Pero claramente la ecuación más virtuosa es que el vector de la necesidad del equipamiento de la fuerza con el vector de lo que podamos desarrollar la industria de defensa en la Argentina se encuentre. Entonces, si nosotros logramos eso, como lo logramos, por ejemplo, cuando hicimos con INVAP, que venimos haciendo y que hay que revalorizarlo, la tarea con INVAP, todo lo que fue el sistema de radares que se creó en el año 2005, creo que lo creó Néstor Kirchner con el Plan SINVICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, que permitió radarizar casi la totalidad de los aeropuertos argentinos y de radarizar gran parte de la frontera norte, a lo cual hacía referencia la senadora González allí en Mendoza. Pero me parece que sí, que es necesario. Entiendo las circunstancias económicas del país, pero entiendo también que se necesita una línea de financiamiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y vuelvo a insistir en lo que acabo de decir. Nunca miro el equipamiento de las Fuerzas Armadas sin mirar lo que significa el desarrollo de la industria de la defensa. En todos los países industriales del mundo, la industria de la defensa tiene un rol destacado y estratégico, porque entre otras cosas tiene una fuerte tracción a lo que significa el desarrollo científico y tecnológico, y todo eso son elementos virtuosos que yo creo que tiene que tener nuestro país como la Argentina, digamos, ¿no? A la senadora Blas y el senador Mera de la provincia de Catamarca, yo creo que hay que diseñar, y en eso lo he charlado con los jefes de las fuerzas. Lo tenía dentro de las prioridades previo a lo que fue esta pandemia, y lo charlé en algún momento también con el gobernador, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, vuelva a tener una unidad militar en la provincia de Catamarca. Yo creo que es necesario, y hay que ponerse a estudiar cuál es la posibilidad y cómo lo podemos llevar adelante, pero sin ninguna duda que me parece que sí, que es necesario, y que sería bueno para la provincia y sería bueno para las Fuerzas Armadas, sin ninguna duda. No creo que sea muy difícil, hay que ver si podemos lograr esfuerzos convergentes, pero del lado del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Armada, y específicamente del Ejército, que sería la unidad que tendría que estar allí, hay absoluta coincidencia en poder llevarlo adelante. La senadora Zapac me preguntaba sobre el tema del informe que nos dio el Servicio Meteorológico Nacional. El servicio lo que hizo fue tomar todas las publicaciones científicas que existían en el mundo sobre cómo influía la cuestión meteorológica, la cuestión de la temperatura, específicamente temperatura y humedad, en realidad, sobre el desarrollo del virus. No hay demasiado, no es como el caso de la influencia, que cuando uno dice, bueno, cuanto más baja es la temperatura, más agresiva se pone, pero de los estudios científicos que hay dando vueltas en el mundo, la conclusión más certera o más aproximada es que el virus es más agresivo en la franja entre 5 grados y 11 grados. Tengan en cuenta que además la titular del servicio meteorológico, la doctora Celeste Saulo, es vicepresidenta de la Asociación de Meteorólogos Mundiales, o sea que es una funcionaria que fue designada por nosotros en la gestión anterior, y que por suerte siguió durante los 4 años de gestión del presidente Macri, pero es una funcionaria caracterizada y con mucho nivel de contacto con todo el mundo internacional. O sea que lo que estamos haciendo ahora, a partir de esta aproximación, que el servicio meteorológico no lo da como contundente, como predeterminado, es informar esto a Presidencia y al Ministerio de Salud, para que lo tengan en cuenta como un dato más de desarrollo de la pandemia, ¿no?
La senadora Zagnún me hacía referencia a los refuerzos presupuestarios. El presidente decidió que que todo el personal militar, igual que el personal de la Fuerza de Seguridad, cobrase ese bono de 5.000 pesos. Nosotros lo recibimos con mucha alegría, digamos, ¿no? Porque es un reconocimiento a la totalidad del personal militar. En el caso de la provincia de Santa Fe, desde el punto de vista de la pandemia, tiene un lugar claramente más complicado, que es Rosario. Después tiene muchos casos en Rafaela, pero son controlados porque se conoce el antecedente epidemiológico a partir de una persona que viajó al exterior y que fue la que conectó, transmitió el virus a una cantidad de personas. En la ciudad de Santa Fe hace varios días, casi semanas, que no hay casos nuevos, o sea que está mucho más controlada. Entonces lo que nosotros tenemos planificado es que si la situación bueno, eso por un lado, digamos, ¿no? Y la realidad es que la provincia de Santa Fe no es una provincia en donde tengamos una alta cantidad de personal militar. Tenemos la brigada de aérea en Reconquista, en el norte. Tenemos 2 cuerpos, uno de ingenieros y otro de... uno de ingenieros y otro y otro más en Santo Tomé. Tenemos una base de apoyo logístico en San Lorenzo y tenemos el Liceo Militar de Funes. La cantidad de personal es menor, por ejemplo, que en la provincia de Entre Ríos. Así que si la situación se tuviese que complejizar en la ciudad de Rosario, aumente la cantidad de casos, lo que sí tenemos previsto es un despliegue de fortalecimiento del personal militar en la ciudad de Rosario. Bueno, esperemos que no suceda. Las tareas que venimos realizando, fundamentalmente tareas de ayuda humanitaria, con distribución de alimentos en Reconquista, en Santa Fe, en Fray Luis Beltrán y en la ciudad de Rosario específicamente. Embolsamos y distribuimos alimentos durante toda la semana, creo que de lunes a viernes o de lunes a sábado, en los lugares en donde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia nos los indique, digamos, ¿no? El senador Parrilli me pregunta sobre el diálogo con otros países. La verdad que lamentablemente, Oscar, desde que se cayó la UNASUR, el multilateralismo se vio claramente afectado, digamos, ¿no? Nosotros cuando teníamos la UNASUR, en mi anterior gestión teníamos el Consejo de Defensa Suramericano. Ese Consejo de Defensa Suramericano era uno de los 10 consejos que tenía UNASUR y teníamos una gimnasia y una reuniones casi 3 o 4 veces de reuniones por año que nos daban muchísima actividad. Como eso ya no existe, lo que intenté hacer es, por iniciativa nuestra, tener una relación bilateral con todos los ministros de defensa de nuestros países, salvo con el de Bolivia, porque tenemos interrumpida nuestra relación diplomática a partir del no reconocimiento de nuestro gobierno de la señora Yáñez. Pero con los otros ministros tengo una muy buena relación, un muy buen nivel de diálogo. Con Chile nosotros tenemos una compañía de paz conjunta, que es la compañía Cruz del Sur, que es una compañía destinada fundamentalmente a prestar servicio a Naciones Unidas en misiones de paz. Tenemos una patrulla de acción combinada que patrullan cerca de la Antártida, en general en forma conjunta, y además tenemos una frontera bastante extensa como para tener una relación de cercanía. De hecho, bueno, también nuestros comandantes de emergencia están atentos a todo lo que pueda suceder en esa frontera. Estuve dialogando con el ministro, estuve también dialogando con el ministro de Defensa de Uruguay y de Paraguay, y también con el de Brasil, que decidimos avanzar en esta comisión de 2+2, de 2 jefe de Estado Mayor Conjunto de ambas Fuerzas Armadas,
más los responsables de relaciones internacionales de ambos ministerios, para tratar de ver de qué manera podemos colaborar en materia de COVID específicamente. Con estos países tenemos relaciones históricas en materia de Fuerzas Armadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, con Brasil seguimos colaborando. Con Embraer somos parte de la elaboración en FADEA del KC-390, que es un avión de carga que encargó la Fuerza Aérea Brasilera, y nosotros hacemos 7 u 8 partes que hacemos en FADEA. Lamentablemente ralentizó la producción de KC-390, con lo cual también se alargan los pagos para FADEA, y eso tampoco no es una buena noticia para nosotros, pero seguimos trabajando en este sentido. Y con Uruguay y con Paraguay tenemos una relación histórica, y con Uruguay exactamente lo mismo. Así que lo que nos hemos planteado es tratar de fortalecer la relación en ese marco, ver si de acá al futuro puede dar para alguna, aunque sea conversación de tipo más entre todos los ministros de defensa. Hasta ahora han sido bilaterales entre yo y los ministros, y ahora hemos avanzado un poco más con el ministro de Defensa de Brasil, y le vamos a proponer al resto de los países el mismo mecanismo, cosa que vamos a hacer durante esta semana. La senadora González me preguntaba por las fronteras en Formosa. Bueno, las fronteras siguen cerradas y seguramente será una decisión del presidente. En la prolongación de la cuarentena, entiendo yo que vamos a tener por mucho tiempo, digamos, fronteras cerradas, pero no podría adelantarle nada, sino que es una decisión de la presidenta. Nosotros allí en Formosa tenemos una instalación, una cantidad importante de personal militar. Obviamente que además el personal militar está restringido a las directivas propias que tiene el gobernador para el conjunto de la provincia de Formosa, así que nos movemos dentro de esas características, digamos, ¿no? El senador Rodas me preguntaba por la convocatoria de retirados. Ya la hemos hecho una convocatoria a todo el personal de salud, por sobre todas las cosas, pero orientado hacia el personal que ha prestado servicio en la sanidad militar, médicos, enfermeros, que obviamente sean menores de 60 años y que por distintas circunstancias se hayan ido de la fuerza. La Armada ya ha incorporado parte de ese personal. También está abierta la convocatoria para el caso de que sea necesario a otro tipo de personal que sea necesario, pero hemos hecho una convocatoria abierta para todo aquel que quiera venir voluntariamente a colaborar en el marco del COVID. Tenemos un mecanismo de contratación para el personal retirado que se llama artículo 62, digamos, ¿no? Que ese es el mecanismo de contratación que se utiliza, y sí, claramente es voluntario, no es que nosotros estamos citando en forma obligatoria al personal retirado, sino el voluntario, el que quiera y que cumpla determinadas situaciones, digamos, que cumpla con todas las normas. Sobre los toldos, bueno, allí me preguntó la senadora Jiménez, ¿puede ser? Sí. La senadora Jiménez me preguntó sobre las fronteras en Salta. Allí el tema de las fronteras es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Nosotros, en todo caso, cuando el Ministerio de Seguridad nos solicita algún tipo de apoyo, nosotros concurrimos a ese apoyo. En el caso de las fronteras en Salta, lo que hicimos es alguna vez patrullaje aéreo con helicópteros sobre la frontera que nos pidió la Fuerza de Seguridad, e informamos lo que vemos a la Fuerza de Seguridad, pero no actuamos. Lo que sí nos pidió Cancillería en un momento fue la cuestión de los toldos, porque cuando estaba cerrada la frontera de Bolivia y la frontera argentina, digamos, ¿no? Y con esto de que no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, apelamos a lo que yo digo diplomacia militar. Entonces, el jefe del ejército argentino se comunicó con su par de Bolivia y logramos destrabar la situación y que pudiesen pasar los camiones con insumos y alimentos para los toldos que saliesen de la provincia de Salta, ingresar a Bolivia y
volver a ingresar a Salta para abastecer a los toldos, si no teníamos que hacer todo un operativo vía aérea, digamos, ¿no? Eso se llevó adelante y vuelvo a decir que fue un pedido que nos hizo Cancillería a nosotros y nosotros a partir de hablar con el jefe, el jefe del ejército argentino habló con su par de Bolivia y pudimos destrabar la situación y pudimos llevar a ese abastecimiento. El senador Tayana me preguntaba sobre lo que estamos haciendo en el resto de la provincia de Buenos Aires. En el caso, en el interior de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en muchos municipios, recuerdo ahora algunos, 25 de mayo, también en San Antonio de Areco, también en muchos, me parece que en Varadero, situaciones en Zárate, también estuvo la Armada trabajando en Zárate, y en Azul, en Olavarría, con distintas acciones así puntuales que nos han pedido. En La Plata, con bastante trabajo, 12 tareas hicimos en La Plata, solicitud del intendente, ayudamos a preparar un hospital o un centro de campaña, aportamos con camas que eran parte de nuestra dotación. En Bahía Blanca se almacenan víveres en reparticiones del ejército argentino y se prestaron 30 camas al municipio para que sean instaladas en el Club Liniers. Y en el hospital de Bahía Blanca colaboramos para una instalación para carpas, con carpas sanitarias para alternativa a la atención de pacientes, digamos. Las tareas en La Plata están también vinculadas a la elaboración y distribución de alimentos. También a veces elaboramos la comida y distribuimos, y en otros casos es alimentos secos que distribuimos y llevamos adelante. En Mar del Plata preparamos alimentos para los hoteles que están destinados a estas circunstancias, en la base naval de Mar del Plata. Y bueno, en la zona de Bahía Blanca además tenemos Puerto Belgrano, que allí el hospital de Puerto Belgrano, allí en Punta Alta, casi el 50% de la población de ahí de Colonia Rosales tiene relación con la base, así que estamos íntimamente relacionados con esa localidad. La semana pasada, o hace 15 días, mandamos dos respiradores para el hospital de Punta Alta para mejorar la capacidad de respuesta que tenga el hospital, ¿no? A la senadora Durango, leí en un momento que fortalecimos todo lo que significa los espacios para denuncia de violencia de género. No tengo presente que hayamos tenido ninguna desde que empezó la pandemia, pero no lo tengo presente yo ahora, digamos, ¿no? Pero sí tenemos hemos publicado y hemos incentivado a que cualquier denuncia se haga y se haga en forma correspondiente, y hemos publicado teléfonos y formas de acceso a esas denuncias. Usted sabe que en el Ministerio de Defensa tenemos una dirección de género de hace muchísimo tiempo. Es una dirección que trabaja mucho y que ha sostenido gran parte de la política de género a lo largo y ancho de todo este tiempo, ¿no? Hoy no es parejo en todas las fuerzas, pero en el ejército entre el 12 y el 14% del personal militar son mujeres. En las otras fuerzas es un poco más, 18, 19%. En la categoría, en el escalafón de suboficiales, más que en el escalafón de oficiales. Obviamente que tenemos a veces más mujeres en el escalafón de profesionales, no en los escalafones de comando. Incentivamos la participación de mujeres en las escalafones de comando. Para mí, la participación de la mujer es en la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas ha sido
el cambio cultural más importante que han tenido las fuerzas en los últimos años, sin ninguna duda, a mi criterio, y es una política que queremos sostener y llevar adelante. Ha cambiado muchas cosas, digamos, ¿no? Porque también se han dado, ahora tenemos matrimonios militares, de hecho, el almirante Guardia está casado con su mujer también es personal de la Fuerza de la Armada Argentina, en el escalafón profesional, pero eso se da bastante en distintos lugares y bueno, y es un tema sobre el cual nosotros seguimos alentándolo. Estamos poniéndole especial atención al sostenimiento de aquellas mujeres militares que deciden ser personal militar de las áreas de los comandos, que me parece que es el lugar que más tenemos que fortalecer y llevar adelante. La senadora García Larraburro me habla sobre la repatriación de Andorra. Bueno, transmitiré a la Cancillería. La verdad que, como dije al principio, nosotros vamos donde la Cancillería nos indique. En general, los vuelos militares lo estamos haciendo acá sobre destinos de América Latina, porque un vuelo de Hércules, como vuelvo a decir, no es complejo, digamos, ¿no? Tiene una complejidad bastante incómodo para hacer un viaje a otro continente, pero bueno, lo voy a transmitir a Cancillería. Hoy los vuelos de repatriación funcionan coordinadamente entre Cancillería y Salud. Cancillería es el que tiene el listado, consolida la cantidad de argentinos que están en el mundo, y Salud es la que termina autorizando en qué tiempos, para evitar que un ingreso masivo tenga algún tipo de impacto sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Bueno, me parece que contesté más o menos a todos. No sé si le parece algo más, Presidenta, si tiene algo más, pero me parece que le contesté a todos, sí. Gracias, Agustín. No lo veo conectado al senador Naidenov. No sé si alguien de su bloque quisiera hacer el cierre, como estamos acostumbrados que hagan los cierres, o directamente pasamos. El senador Julio Cobos va a hacer el cierre por el senador Naidenov. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, el senador Naidenov creo que ha viajado o estará viajando para a ver si podemos sesionar a una reunión que ha convocado la Presidenta del Senado. Pero muy breve, la verdad que poner en valor todo lo que ha hecho la Fuerza Armada, destacar algo que por ahí no es muy usual, ¿no? Que un ministro de la Nación convoque a exministros para recibir su consejo, para recibir su opinión, y a lo mejor su crítica siempre que sea constructiva. Así que me parece que esto sería bueno que se replique en otras áreas, ¿no? del gobierno, sobre todo en los ministerios que tienen la gran responsabilidad de conducir con la mejor certeza las acciones políticas que estamos viviendo en estos tiempos tan complicados para nosotros. Ya hemos expresado, y hago en representación de nuestro interbloque, bueno, nuestro reconocimiento a todo el equipo del Ministerio de Agustín Rossi, y que le traslade nuestro especial reconocimiento. Y estaremos apoyándolo como corresponde en momentos difíciles. Creo que las Fuerzas Armadas juegan un rol estratégico y fundamental. Uno, cuando por ahí observa la logística de entrega por ahí de elementos que se necesitan, ve la diferencia cuando lo hace la Fuerza Armada, porque entre otras cosas tienen esa preparación y organización logística que, bueno, que los demás, por buena voluntad que tengan, no es lo mismo el profesionalismo con que son preparados nuestros oficiales o suboficiales. Así que nada más, y desearle el mejor de los éxitos a Agustín Rossi, que recién está comenzando su gestión. Bueno, muchas gracias. Gracias, senador Cobos.
y por nuestro bloque, por el bloque Frente de Todos, va a ser el cierre la senadora Sagasti. Bueno, primero que nada, agradecerle, ministro, por el tiempo que le ha dado a esta comisión. Quiero decirle que el presidente del bloque del Frente de Todos se encuentra viajando y me ha pedido que le traslade sus saludos. Estuvo un ratito conectado mientras que le daba la conexión en la ruta. Así que bueno, cumplo en trasladarle sus saludos. Sé que, bueno, el tiempo que a cada una de las carteras del Ejecutivo Nacional le está demandando esta coyuntura de pandemia es fundamental, por eso le agradezco que se haya tomado el tiempo para responder cada una de las inquietudes de los senadores y también reafirmar el rol trascendental que ha tenido su ministerio, su cartera, la cartera que usted conduce, porque sabemos y los vemos en todo el territorio nacional y usted muy bien ha detallado el despliegue que han hecho las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en toda la Argentina. Reiterarle el agradecimiento y a través suyo a cada uno de los hombres y mujeres que hacen a las Fuerzas Armadas de la Argentina y al Ministerio. Lo hemos visto trabajar con un espíritu democrático y solidario, asistiendo humanitariamente, sanitariamente y civilmente a todos los argentinos. Y con nuestra historia creo que eso nos regocija el alma, que nuestras Fuerzas Armadas sirvan al pueblo argentino y que estén junto al pueblo cuando más lo necesitamos. Así que acá tiene a nuestro bloque y creo que a todos los senadores para brindarle las herramientas que usted necesite para seguir conduciendo este ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Bueno, ministro, realmente muchas gracias por el tiempo, no solamente agradecerle a usted, sino también a todo su equipo de trabajo, a todos los jefes de las fuerzas que estuvieron ahí a disposición. Si deberíamos hacerle alguna pregunta, decirle que desde la Comisión de Defensa del Senado vamos a estar apoyando y trabajando en conjunto, que ese es el objetivo, que podamos trabajar en conjunto y felicitarlo a usted y también, como dije anteriormente, a su equipo de trabajo por estar incansablemente trabajando en esta pandemia que nos tocó, que ninguno estábamos preparados, pero que creemos que todo el equipo de gobierno se ha puesto la salud de los argentinos al hombro y su ministerio de manera constante está haciendo lo mejor para poderle aportar al presidente de la Nación. Gracias, Agustín, a disposición y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, ministro. Nos vemos pronto. Gracias, Nancy, por la visita.